Hola a todos, bienvenidos. Esto es Extra Normal y hoy os contaré una historia bastante peculiar. Esta historia está relacionada con el misterio, no como los casos que cuento en Lo que va 51, que son, digamos, más potentes, más fuertes. Pero este caso forma parte de la historia del misterio y está relacionado con las hadas. Esos duendecillos, esos personajes famosos que en muchos países aún se cree en su existencia. Y hoy os voy a contar una historia que seguro que algunos conocéis. Para mí es bastante extra normal. Era 1917 y dos niñas, Eris Wright, de 16 años, y Frances Greaves, de 9, vivían tranquilamente en Cottingley, un pequeño pueblo de Inglaterra, y las niñas empezaron a decir que veían hadas en su jardín. Claro, nadie las creía. Un día, cuando estaban solas jugando en el jardín, y aparecieron otra vez esas hadas que parecía que las estaban visitando a menudo, cogieron la cámara fotográfica de su padre. La más mayor, que tenía conocimientos de cómo hacer fotografía, le hizo un par de fotografías a las hadas. También se fotografiaron a ellas, y una foto muy famosa, que podéis ver en internet, fue la prueba de la existencia de las hadas. Se veían tres pequeños seres alados, con cuerpo de mujer pequeñita. Parecía que llevaban una especie de tela blanca, y enseguida ya la gente dijo: han fotografiado a unas hadas. Esta cámara, que tenía su padre preparada en una habitación porque le gustaba mucho la fotografía, fue la que después se hicieron muchas pruebas para ver si estaba trucada o no, y se tomaron en total unas 5 fotografías. Ellas decían que las hadas las vigilaban, jugaban con ellas, y claro, la historia empezó a hacerse muy muy famosa. Sir Arthur Conan Doyle, el famoso creador de Sherlock Holmes, era un ferviente creyente de lo sobrenatural. Y claro, años después se interesó muchísimo en las fotografías. En 1920 publicó un artículo en la revista The Stand, en el que decía que eran auténticas, que habían visto las imágenes, las habían analizado las fotografías y que él creía que eran auténticas. Claro, eso causó un revuelo increíble. Muchos aceptaron las imágenes como pruebas de que existían las hadas. Otros, bueno, eran un poco más escépticos, decían que parecían que esas hadas habían estado puestas a propósito en la fotografía de alguna manera. Pero claro, Conan Doyle decía que eran reales y casi todo el mundo creyó que eran reales. Y tuvieron que pasar más de 60 años. En 1983, porque esta historia seguía coleando décadas después, ya mayores, Eris y Franz un día confesaron que esas imágenes eran un engaño. Dijeron que habían utilizado recortes de papel, que tenían un libro infantil donde salían hadas y las habían recortado, las habían puesto con alfileres y hilos, las habían colgado de un árbol y después ellas se habían puesto detrás y habían puesto la cámara que hiciera una fotografía. Después se fotografiaron con las hadas, pero claro, les quedó perfecto. Tú ves la fotografía y ahora mismo dudas, pues imagínate en esa época. Fotografía en blanco y negro, era en color sepia, y se ve perfectamente unas hadas en las 5 fotografías. Y claro, aquí la gente dijo: pues Conan Doyle nos engañó, o le engañaron, y esas hadas que todo el mundo creyó real, al final los que eran más escépticos tuvieron razón. Pero ojo, que después os contaré un giro final que seguro que os va a sorprender. Es que a pesar de la confesión, hay personas que aún siguen creyendo que esas hadas eran reales.
que creen en lo sobrenatural, que lo defienden y dicen que no, que eso es real. Hay que decir que se hicieron muchas pruebas a las fotografías, a la cámara, y en esa época no pudieron decir que era un fraude. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa o qué nos puede enseñar esta historia? Que nosotros podemos creer en lo sobrenatural, nos puede gustar un montón estos temas, y si me escucháis, pues seguro que os gustan, y a mí me encantan, pero siempre hay que tener un poquito de sentido común y no dar por bueno todo lo primero que nos cuentan. Que después hay cosas que son reales, claro, y no tienen explicación, pues claro, pero muchas sí que tienen explicación y muchas pues no lo creemos de primeras y después resulta que son falsas. Este caso demuestra cómo un fraude bien hecho o medianamente bien hecho puede engañar a gente pues muy influyente, muy inteligente, y solo basta que esa persona quiera creer y después cree. Yo quiero creer en el misterio, creo en el misterio, creo que hay cosas sin explicación, muchísimas, pero también creo que muchas son fraudes. Y poco a poco, como más tiempo llevo pues estudiando estos temas, más me doy cuenta que muchos son fraudes, a lo mejor fraudes o tienen una explicación completamente lógica y normal o natural. Yo creo que el 60%, 70% son fraudes, son explicaciones naturales, son cosas que a lo mejor ahora no sabemos y dentro de 10 años sí. Pero yo sigo creyendo, como seguramente creía Conan Doyle, que hay una parte que sí, que siempre es real. Y para acabar este extra normal, espero que os haya gustado, os voy a decir que las dos chicas, las dos ya mujeres, en 1983, que confesaron al final ya, sí, mira, hicimos un fraude y os lo creísteis, pero era un fraude bien hecho, lo tenéis que reconocer, eso dijeron, comentaron que hicieron 5 fotografías, pero que la quinta es así, que no es un fraude, que esa no saben que pues sale en la fotografía, que parece una hada y que eso no era un recorte. Dijeron que lo podían demostrar, que tenían los recortes de las hadas que hicieron las fotografías, pero de la quinta, ese ser que sale, ese ser alado, no es nada que hayan hecho ellas manualmente. Vamos, que la quinta fotografía dicen que es real. Y a lo mejor Conan Doyle tenía razón diciendo que no había fraude, le engañaron en una parte del fraude, pero quién sabe si esa quinta fotografía fue real. Gracias, seguidme, compartid, si queréis ayudar os suscribís a iVoox en sus diferentes planes a través de mis comentarios, a través de mi enlace. Y si queréis comentar temas, pues me lo escribís perfectamente en los comentarios. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias y hasta la próxima.